muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias por invitarme a participar en este acto de presentación, efectivamente, de un libro sobre Infiesto, sobre su localización y sobre su historia, ¿no? Yo solamente desearía expresar dos ideas en mi turno de palabra, ¿no? La primera es que Infiesto y Piloña tienen la suerte de contar entre sus habitantes con al menos dos piloñeses singulares, que son sabios, amables y comprometidos con su tierra, Gustavo Longo y Luis Antonio Azcoitia Argüelles. El libro realmente son ellos. El libro es su vida, su historia, su conocimiento, su trabajo. El libro es lo que estas dos personas han estado haciendo y quieren seguir haciendo por Piloña. Y entonces, a mí siempre me emociona este compromiso con la comunidad en la que se vive, ¿no? Me gustaría, para eso, repetir una frase del prólogo para expresar mejor mi agradecimiento, el de la Fundación y yo creo que el de todos ustedes, a estas dos personas por su trabajo, ¿no? Dice el prólogo: conocer a fondo esta tierra, saber cómo evoluciona su naturaleza y el entramado social que le dio forma y la habita, reflexionar sobre su pasado, su presente y su futuro. Todo esto lo podemos hacer hoy serenamente. ¿Cómo? Leyendo este libro que hoy presentamos como si fuera un agradable paseo que sus autores nos han ofrecido. Para mí, esta frase del prólogo refleja en gran medida lo que es el libro. Nos va a ayudar a conocer mejor nuestra historia, la historia de Piloña, la historia en parte de Asturias y de España, puesto que el libro inmediatamente relaciona lo que sucede en este concejo con el resto de España y del mundo, y por lo tanto yo creo que tenemos que estar muy agradecidos tanto a Gustavo como a Lele, que efectivamente nos estará escuchando desde su casona piloñesa. Gracias a los dos por vuestro esfuerzo y por el resultado que es el libro. La segunda idea tiene que ver con todos los que amamos Piloña. Y es una idea propia que surge en la génesis del propio libro. Para amar de verdad a una tierra, a un paisaje o a una persona, hay que conocerla de verdad. Hay que ser capaz de profundizar en sus rincones, en sus paisajes, en su historia. Y este libro nació en gran medida de las preguntas que nos hacíamos los visitantes a esta tierra privilegiada. Quizás para ustedes, que vivían aquí en Oviedo, venía de niño muchas veces a casa de mi abuela, aquí había nacido mi padre. Entonces, todas esas preguntas que yo le hacía para conocer mejor la tierra a la que llegaba, bueno, pues han seguido incrementándose cuando tuve la oportunidad y la suerte de fijar aquí mi residencia de verano. Como saben, tengo una casa en Piloña, a donde venimos siempre pues, para contemplar ese ocio de la naturaleza, para relajarnos y también por preocuparnos por el futuro, digamos, de esta tierra, ¿no? Entonces, de todas esas preguntas que seguía haciendo cuando nos establecimos en Piloña, de todas esas preguntas surge en parte el libro. Y surge porque al preguntarnos sobre el entorno en el que vivimos y que nos hace a todos mejores, cuando con el conocimiento encontramos las respuestas adecuadas, el libro resulta que nos ayuda mucho a saber más sobre Piloña. Nos ayuda, por lo tanto, a saber más sobre nosotros mismos, sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de nosotros, cuando vemos qué es lo que ha sucedido en esta tierra, como muy bien describe Gustavo, pues desde el Paleolítico, cómo se configura, cómo luego las distintas generaciones, los distintos hechos históricos van apareciendo, se van sucediendo y van configurando lo que hoy somos, ¿no? Por eso, dice el autor, dice Gustavo en la página 257, en las narraciones históricas se ha de intentar, nos dice, la consecución de un conocimiento que ilumine la realidad en la que nos movemos y que además nos permita conocernos más como individuos. Ese conocimiento de la realidad y de la historia, ese conocimiento nos va a ayudar a todos y nos va a ayudar a disfrutar más de Piloña, a trabajar más por Piloña, todos los que trabajáis aquí, y naturalmente a hacer de Piloña un lugar mejor, porque ya le conocéis mejor su historia, la amáis más y por lo tanto seréis capaces de trabajar más por ella.
Yo creo que este es el resumen del libro, que el conocimiento siempre nos ayuda a profundizar en una realidad que nos hace mejores a nosotros mismos y que puede hacer mejor el entorno en el que vivimos. Y por eso los que nos dedicamos a la educación o a la enseñanza, sabemos la importancia de ir aprendiendo todas esas cosas que han sido importantes para la comunidad en la que nos hemos desarrollado, que son importantes para nosotros mismos, que nos explican además a nosotros mismos también mejor nuestras debilidades y nuestras fortalezas, y a partir de ese conocimiento nos permite dar unos pasos hacia el futuro que siempre nos ayudarán a seguir creciendo con alegría, a seguir disfrutando del lugar donde estamos y sobre todo a hacer algo más por la comunidad en la que vivimos. Por lo tanto, Gustavo, un agradecimiento adicional, y a Lele, por supuesto, por ayudarnos con ese conocimiento que vosotros teníais de este lugar, de esta región, de este concejo privilegiado, y naturalmente dar efusivamente las gracias a los autores y a todos los que se interesen por conocer y por leer este libro. Muchas gracias a todos. No un libro, sino un alumno a un profesor. Imaginaros lo que es esto después de unos cuantos años, el alumno dando paso a su profesor de lengua y literatura. Así que, Gustavo. Pues muchas gracias al señor alcalde, muchas gracias a Manuel García, porque haciéndome eco de sus palabras, no puedo menos que evocar una tarde de agosto de 2020, en la que estábamos en Madrid, en la casa de Lele, que en definitiva era quien nos había citado, Lele, y yo, y nos propone la idea de elaborar un libro que fuese un libro de divulgación histórica, un libro que no tuviese las pretensiones de descubrir nada nuevo, porque en definitiva pues, la información que hay sobre Piloña y sobre Infiesto pues es conocida, ha sido realizada por muchos historiadores, algunos locales, otros del exterior, y está bien documentada, se conoce prácticamente casi todo. En esa tarde, en la ola de la pandemia ya había cedido un poco, pero estábamos todavía con mascarillas, a diferencia de ahora que ya podemos celebrar cierto rango de libertad. Y en esa tarde, pues bueno, llegamos a comprometernos cada uno con su parcela. Manuel Bellacellino, pues es el verdadero padre del libro. Yo, como decía Cervantes del Quijote, solo soy padrastro de él. Y Lele es la iluminación gráfica de lo que podríamos hacer Manuel y yo con el libro. Gracias a Luis Antonio Azcoitia Argüelles, Lele para todos nosotros, pues el libro se orienta. El libro está concebido como una especie de constructo con dos soportes, dos pilares que lo proyectan hacia su final y que de alguna manera responden a la continuidad histórica de lo que fue Infiesto. Y esos dos pilares son un texto gráfico y un texto ideográfico. El texto ideográfico es la colección fotográfica del archivo de Lele, una colección impresionante. Yo ya la conocía en parte, pero siempre hay algo nuevo en ese archivo y en este libro. Hay muchas cosas nuevas. Algunas de las fotos que aparecen aquí ya están en las revistas Piloña, sobre todo en las de la primera y segunda etapa, y pueden resultar aparentemente conocidas. Otras se han hecho universalmente famosas. Por ejemplo, la Virgen de Villar de Huelgo, la Virgen de Piedra, esa pones en internet vírgenes de España y aparece esa virgen, una foto de Luis Antonio Azcoitia Argüelles. No pone allí que sea de él. En muchos libros aparece esa imagen y no pone que sea de Luis Antonio Azcoitia Argüelles. Él ha puesto a disposición de la colectividad, y esa parte de la colectividad que somos nosotros especialmente, ha puesto su patrimonio fotográfico, que va desde el siglo XIX, finales, el último cuarto del siglo XIX, hasta la actualidad. En el libro aparecen algunas fotografías que no son suyas y que surgieron de la necesidad de cubrir con imágenes ciertas partes que no estaban cubiertas en el archivo de él o que no fue capaz de encontrar las fotos adecuadas. Entonces, pues a esas personas también mi gratitud. El libro en sí, aparte de lo que os he dicho, empieza con un título
que está tocado por un halo de ambigüedad. Más de uno habrá pensado, los pasos de Infiesto, pero no son los profesionales. Y bueno, también son los pasos profesionales, porque la Semana Santa de Infiesto está recogida en el libro, está recogida también, digamos, el Via Crucis viviente, pero no se refiere en concreto a esos pasos. La palabra pasos es una palabra muy polisémica, tiene muchas acepciones, y aquí en el libro ya se sugiere con la portada a qué pasos nos estamos refiriendo, a los pasos del río. El río, los ríos siempre separan hasta cierto punto, pero son fronteras. Los ríos son fronteras, digamos que lingüísticas, son fronteras históricas, políticas, en fin. Aquí el río que tenemos, el río Grande, es el río Piloña, y el río Piloña tuvo una trascendencia histórica muy grande, no porque haya pasado Pelayo por él, sino porque pasaron miles de transeúntes que seguían la ruta que va desde el lejano oriente para nosotros, que era Oyarzun, o que es Oyarzun, que era Ósaron en la antigüedad romana, y que iba hasta Brigantia, que probablemente sea Betanzos en Coruña. Entonces, ese camino, que es el camino, digamos, que se llamó tradicionalmente el camino francés, porque no solo llegaba, digamos que transeúntes a Oyarzun, y de aquí seguían todo lo que es esta fosa de la depresión franco-cantábrica, sino que inclusive de más lejos llegaban visitantes que iban buscando el occidente, el lugar, el occidente, la palabra misma es muy orientativa, es donde muere el sol. Occidere en latín es matar, y el occidente viene de ahí. Y entonces, pues, es una ruta ancestral que llegaban los transeúntes aquí y se encontraban con el Piloña, porque tenían que cruzarlo, porque los obligaba la orografía del territorio este, y tenían que cruzar. ¿Y cómo? Pues, como los primeros transeúntes pudieron ser los neandertales que andaban circulando por aquí cerca, era a pie mojado. O sea, uno cruza el río por donde puede, y cuando hay un sitio favorable para cruzar, pues eso terminamos llamando de vado. Y los vados más antiguos que hay aquí estaban enfrente de Castiello, que es una localidad y la vecina frente a Pialla prácticamente, y donde hay un castro, el castro de la Mazorra, que bueno, está justamente a la orilla prácticamente del río, está en el pueblo, pero a la orilla del río, frente del río, y por ahí seguramente cruzaban. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque hay unas fincas, unos predios en la orilla izquierda del río que se llaman vada, y vada es el plural latino de vadum, son los vados. ¿Por qué? Porque pasaban, según las corrientes llegaran, un poco más arriba, un poco más aguas abajo, y entonces, pues bueno, ahí nos queda esa memoria del posible primer vado que transitaron pueblos prehistóricos. Posteriormente se desplazó, parece ser, el cruce del camino, es decir, el vadeo o paso, se desplazó un poco más arriba, a lo que hoy llamamos Pialla, lo que es el pueblo de Pialla, vamos a poner el barrio de Pialla, porque Pialla procede de la palabra también del latín vulgar de los últimos años del Imperio Romano, pedalia. Pedalia viene de pedis, que es pie, y es los pasos, lo que en castellano se llama pedrera, en asturiano se llama pedrera, pasadero en castellano, y que ya saben ustedes, pues, se constituye a base de piedras, grandes piedras ancladas en el lecho del río y por las que se puede pasar a pie en junto. Posteriormente viene el primer puente de Infiesto, un puente medieval. Probablemente se construyó a mediados o en el último tercio del siglo XII. Tenemos documentación de él del año 1300. Es un puente pues, muy antiguo, o fue un puente muy antiguo. No sabemos exactamente si estaba en la zona de Pialla o ya en la zona de Triana, donde estuvo el puente, el llamado tradicionalmente Puente Viejo o Puente Viejo. Ese puente se conoce de su existencia porque en ese año 1300 un maestrescuela de la Catedral de Oviedo hace una donación a las personas encargadas de su mantenimiento.
pero no solo hace la donación al puente de Infiesto específicamente, sino al puente del Leoniego y al puente de Mieres, que eran los más puentes importantes que había en la transición de la alta a la baja Edad Media. Ese puente no sabemos tampoco si era de madera o era de piedra, probablemente fuese de madera. Es otro paso que sirvió para salvar la frontera que suponía el río y que por otra parte unía a las poblaciones, a las localidades que se estaban desarrollando en la zona, digamos, de la zona derecha de la corriente del río y de la zona izquierda. Pueblos como por ejemplo este Castro de Castiel o simplemente pues el Castro de Argandenes, donde estaban los Urbón y Arganticaeni, o en Villamayor, el Triángulo, el Castro del Real, tan conocido y tan famoso se está haciendo en la actualidad. Ese fue el primer puente propiamente y el tercer paso que hubo. Y posteriormente se hizo en el siglo XVI, finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, otro puente que se hizo en la época de los Reyes Católicos y que fue hecho por Pedro de Lodenia, que era corregidor de Asturias, había sido nombrado por los Reyes Católicos, y en esa fecha los Reyes Católicos ordenaban a los corregidores que se preocuparan de que en todos los concejos hubiese cárcel, cárcel como tal cárcel, no que se encerrasen a la gente en palacios, palacios en casonas que había en la época, que se hubiese en todos los concejos una casa consistorial y en última instancia pues que bueno, se vigilasen y se mejorasen los caminos y se construyesen puentes. Y este señor en su corregiduría hace de Infiesto la capital del concejo al establecer en ella la casa, digamos, municipal y la cárcel, todo en un mismo edificio, pero aquí estaba. El pueblo era insignificante, muy pocos vecinos, pero, y todos, digamos, funcionarios, unos del puente, otros los municipales, pero muy poca gente. Y luego ya vino el tercer puente, que es el puente más famoso, que es el que aparece en el libro, que pasó a nuestra historia reciente con el nombre de Puente Viejo, pero que en realidad era el puente nuevo cuando se construyó y que se terminó de construir a comienzos del siglo XVIII. Después vinieron más puentes. El último de ellos, el viaducto, que llevó justamente el paso a donde comenzó, a la zona del Lorraine de Pialle. La palabra, pues, pasos, es una palabra guía, una palabra fuerte de lo que es la organización del libro. La otra palabra es la ruta. No pretendemos hacer que no fuese otra cosa que un compendio de la historia del Infiesto, un libro de divulgación, como decíamos al principio. Los soportes, aparte de los que ya he señalado, pues las fuentes documentales de los investigadores, que sí son los que se baten el cobre en las bibliotecas, en los archivos, buscando información. A esos es a los que hay que agradecer en última instancia lo que sabemos sobre Infiesto. Los demás somos, como decía antes el señor alcalde, siempre alumnos. Y la condición de alumno se mantiene siempre, toda la vida. Yo ahora me siento alumno de todos ustedes. A continuación, el libro procuró atender a otra dimensión, no propiamente histórica o relacionada con la historia, sino a lo que se llama la función expresiva, que es procurar, bien de eso el responsable es Manole, buscar una expresión, por supuesto que hubiera la formalidad y los formalismos y los tecnicismos propios de toda investigación científica, pero que tratara de a través de ella de traslucir, o dejar traslucir al menos, dejar lo que es el aliento vital de quienes realmente recorremos con nuestros pasos, otra vez el término, recorremos con nuestros pasos los caminos tanto de la historia como los caminos transitables de la geografía. Los caminos de la historia que se recogen en el libro pues son momentos culminantes de la historia general
pero desplazados y vistos o tratados de ver siempre desde la perspectiva de quien está construyendo la historia sin ser muy consciente de que la está haciendo. Y entonces el conseguir una expresión que de alguna forma mantenga esa tensión comunicativa, pues fue lo que realmente me costó más trabajo. Y no pienso que lo he conseguido, o por lo menos si he conseguido algo, ha sido, ustedes podrán comprobarlo, con deficiencias. Pero es que yo tampoco buscaba hacer un texto perfecto, ni muchísimo menos. Lo único que buscaba era un texto que tuviera la gracia de ser imperfecto. Y pues con esto termino mi larga ya disertación. Muchísimas gracias por la atención prestada y por la presencia aquí. Digamos, era muy frecuente, sobre todo cuando los reinos de Castilla y de León estaban en plena lucha entre sí, ¿no? Pero además de todo eso, yo voy a hacer una reflexión, como todos los que tenemos aquí predomina pues una cierta edad, intenten los que compren el libro, que lo lean sus hijos y que sus hijos empiecen, digamos, a través de la historia a conocerse un poco más a sí mismos y a la sociedad. De verdad que es un libro escrito, bueno, pues como si fuera un paseo. O sea, es que da gusto leerlo. O sea, quizás los que estamos muy acostumbrados a leer, bueno, pues inmediatamente distinguimos esas cosas, pero les digo que de verdad se pone uno a leerlo y es como una novela. Y además una novela donde uno se siente protagonista, porque conoce las casas, conoce los caminos, conoce los lugares de los que se habla. Y todo eso hace que el libro sea, en mi opinión, una verdadera maravilla y de verdad que cómprenlo si pueden para sus hijos y que sus hijos lo lean y que sean más conscientes de cómo el paso del tiempo, bueno, pues a ellos les queda un paso de tiempo, les queda una vida por construir, les queda mucho por hacer y eso es, yo creo, para mí uno de los grandes aprendizajes del libro. Y luego me gustaría poner un compromiso al señor alcalde, que lo tengo aquí a la derecha, porque en el libro hay varias referencias a esta revista que se llama Piloña, que había una asociación cultural Piloña que la editaba, ¿no? Yo he propuesto, y bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo, que los resultados que pueda haber en la venta del libro se dediquen a digitalizar la revista Piloña. La revista Piloña fue una maravilla desde su publicación, habla continuamente de las cosas más importantes que han sucedido en Piloña y me parece que digitalizarla es importante. Digitalizarla quiere decir que el archivo físico, que tendrá Gustavo, que tendrá Lele, bueno, pues si en algún momento desaparece, pues queda para la posteridad de otra forma, queda grabada de otra forma y además es mucho más accesible. Y ese es el primer compromiso, alcalde, a ver si conseguimos digitalizar la revista. El segundo es que esa asociación cultural, bueno, pues parece que tiene problemas de renovación, o sea, que son todos muy mayores y tienen, digamos, bueno, pues quizá menos energía para seguir hablando y escribiendo sobre Piloña de la que tendrían los jóvenes. Y por lo tanto es un nuevo también invite a ver si conseguimos revitalizar la asociación, que haya una junta directiva, pues eso de treintañeros, que como el alcalde o, bueno, pues, pueden, digamos, coger ese nuevo rumbo y seguir escribiendo y seguir hablando de Piloña, porque todo el mundo en sus propias familias, en su aldea, en su territorio, pues tiene historias que contar, tiene hechos que han sucedido y si podemos entre todos aunarlos y darlos a conocer a los demás, pues yo creo que sería una gran cosa. Entonces, a ver si entre todos ustedes, con sus hijos, pues conseguimos revitalizar una asociación que vale la pena, digitalizar una revista y seguir con eso disfrutando de conocer mejor la tierra en la que vivimos. Vuelvo a insistir que para mí, que me gusta mucho pasear por Piloña, el propio libro me está sirviendo de guía pues, para entender mejor cuando veo una casona, cuando veo una fuente, cuando veo una iglesia, qué es lo que pasó allí durante siglos y por lo tanto disfrutar mucho más de ese paisaje y de ese recorrido. Ánimo a todos a conocer más Piloña y a disfrutarlo más.